Muchas bendiciones para todos. Qué bueno que una vez más podemos vernos aún por esta vía, seguir adelante con lo que el Señor tiene preparado para nosotros por medio de su palabra. Hace unas cuantas semanas hemos comenzado un estudio de las Escrituras para conocer, para ver el fundamento, para ver las funciones de los grupos pequeños y para saber por qué bíblicamente podemos o debemos implementar esta visión en la iglesia. ¿Cuál es el propósito de estos grupos y qué nos dejó el Señor por medio de ellos? Hemos estado basándonos en la palabra de Dios, hemos estado teniendo como un libro de texto en el cual nos hemos basado, el libro Iglesia Siglo XXI del pastor Freddy Noble, y hemos visto desde el fundamento de las células cómo funcionan, cómo se desarrollan, porque es importante implementarlas. En el día de hoy vamos a hablar de cómo funcionan las células. Y después de haber visto una serie de enseñanzas acerca de los grupos pequeños, nos surge esta pregunta: ¿cómo funcionan las células? ¿Quién coordina el trabajo en ellas? ¿Quién las dirige? Son preguntas que debemos hacernos y sobre las cuales debemos tener, y nos es necesario tener una respuesta clara. Cuando pensamos en el funcionamiento de la iglesia, nos es imposible, siguiendo el pensamiento bíblico o el modelo de las Escrituras, no pensar que detrás de todas sus labores hay un equipo dedicado al servicio al Señor. Un conjunto de hermanos que combinan sus dones y talentos para que de manera efectiva llevemos a cabo las tareas que nuestro Señor nos ha encomendado. Una de las imágenes más fuertes que tenemos en las Escrituras para describir la iglesia es el cuerpo. Romanos capítulo 7, versículo 4, al igual que como también el apóstol Pablo nos habla en la primera carta a los Corintios, en la carta a los Efesios, nos dice que la iglesia es un cuerpo. Y el cuerpo no funciona bajo la dependencia de un solo órgano, sino que funciona mediante la combinación de funciones de todos los órganos que lo componen. Podemos decir que el cuerpo funciona como un equipo. Y esta imagen que tenemos sobre el funcionamiento de la iglesia es lo que nos ayuda a contestar las preguntas que nos hacíamos un momentito atrás. ¿Cómo funcionan las células? Las células, debemos decir, funcionan bajo la dirección de un equipo de trabajo que llamaremos equipo celular. ¿Y qué es el equipo celular? ¿Cómo pudiéramos definir esto? El equipo celular no es más que un grupo de creyentes fieles de la misma iglesia local que bajo la dirección pastoral se dedican al servicio al Señor por medio de la célula. Escucha bien, el equipo celular no es más que un grupo de creyentes fieles de la misma iglesia local que bajo la dirección pastoral se dedican al servicio del Señor por medio de las células. Ahora, viene otra pregunta que debemos contestar. ¿Por qué debemos tener un equipo de trabajo en las células? ¿No son una reunión informal las células donde todos estamos llamados a participar? Si es así, ¿por qué es necesario o por qué debemos tener un equipo de trabajo en las células? Es una pregunta muy buena y una pregunta a la cual podemos darle razones basándonos en las Escrituras que nos ayudarán a entender el porqué de esto. Lo primero que podemos ver es que tener un equipo de trabajo es bíblico. Cuando hablamos de la formación de equipos de trabajo para la dirección y la realización de la obra del Señor, tanto en su iglesia local como en la iglesia universal, lo primero que debemos saber y hacer es remitirnos a las Escrituras, porque este es el modelo que encontramos en ella. Lo podemos ver desde el Antiguo Testamento y verlo también en el Nuevo Testamento. Podemos remitirnos a un texto del cual hemos hablado ya en distintas ocasiones a lo largo de todo el trayecto de este curso, Éxodo capítulo 18.
Éxodo capítulo 18. Aquí nos encontramos la recomendación del suegro de Moisés para él. Jetro, su suegro, va a visitar a Moisés y después de estar con él, dice la palabra del Señor, que vio a Moisés con todo el pueblo delante desde la mañana hasta el atardecer. Moisés estaba juzgando al pueblo, resolviendo los conflictos del pueblo. Entonces, dice la palabra que Jetro le dio un consejo a Moisés. Y mira lo que dice el versículo 14 de Éxodo capítulo 18. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer? Entonces nos encontramos la respuesta de Moisés, versículo 15, cuando le dice: Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito vienen a mí y yo juzgo entre uno y otro, dándoles a conocer los estatutos y sus leyes. Viene entonces el consejo de Jetro a Moisés, versículo 19. Él dice: escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Enséñale los estatutos y las leyes, hazle saber el camino en el que deben andar y la obra que han de realizar. Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas, y lo pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, que sean ellos los que juzguen al pueblo en todo tiempo y que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Así será más fácil para ti y ellos llevarán la carga contigo. Lo que vemos aquí es que Jetro le está diciendo a Moisés: forma un equipo de trabajo que te ayude con las situaciones. Encárgate tú de las cosas graves, supervísalos, pero que ellos hagan el trabajo. Esto lo vemos también suceder con nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús también es un ejemplo de formar un equipo de trabajo. Marcos capítulo 3 nos muestra al Señor escogiendo a sus 12 discípulos. Y esa escogencia vino también con un propósito que luego a lo largo del Nuevo Testamento lo vemos cumplirse en el trabajo que estos hombres desarrollaban después de la partida del Señor. Dice Marcos capítulo 3, el versículo 13 dice: después subió al monte y llamó a los que quiso y vinieron a él, designó 12 para que estuvieran con él. ¿Cuál era el propósito? ¿En qué consistía el equipo de trabajo? Para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Lo vemos aquí al Señor cómo escoge a estos hombres con un propósito definido desde el principio: hacer un equipo para que ellos vayan a predicar, darle autoridad también para resolver situaciones espirituales. Seguimos caminando en las Escrituras y tenemos que remitirnos a Hechos capítulo 6. Allí nos encontramos a estos hombres, a este equipo que el Señor escogió, escogiendo otro equipo. Y se da la situación en Hechos 6 que se encuentran con una situación en la iglesia. Había una queja de parte de los creyentes helénicos, es decir, de los griegos, diciendo que las viudas de ellos estaban siendo desatendidas. ¿Cuál fue la solución de los apóstoles? Se dieron cuenta que ellos no daban abasto para el servicio y entonces, ¿qué hicieron? Escogieron un equipo de hombres, 7 diáconos, 7 servidores, los cuales se iban a encargar de servir mientras los apóstoles se encargaban de enseñar. Eso es lo que dice las Escrituras. Puede ir a Hechos capítulo 6, verlo desde los versos del 1 al 7 y específicamente en el verso 3 y 4
dice las Escrituras: por tanto, hermanos, escojan entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, es decir, el servicio de las mesas, el servicio y el cuidado de las viudas, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Estaban los apóstoles clasificando el trabajo de una forma denigrante, diciendo: nosotros no podemos encargarnos de eso porque eso es un trabajo de quinta categoría. No, lo que estaban haciendo era formando un equipo de forma tal que las labores que le habían sido encomendadas de enseñanza, de oración y de servicio al cuidar a los demás tuvieran un cumplimiento más efectivo. Eso es lo que vemos aquí. Más adelante, siguiendo las Escrituras, nos encontramos con el apóstol Pablo. En la bitácora que nos deja Lucas, el médico e historiador, acerca de los viajes misioneros del apóstol Pablo en el libro de los Hechos, nos encontramos que el apóstol Pablo no viajaba solo. En distintas ocasiones, hace referencia a que el apóstol viajaba y desarrollaba la labor con un equipo que servía junto con él. Si va conmigo también a Hechos capítulo 20, versículo 4, se va a dar cuenta que nos habla de esto. Pues dice la palabra: lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y Segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. El mismo Lucas se refleja dentro de este equipo, porque dice en el verso 5: nos esperaban. Al hablar de nos, está incluyendo él dentro de lo que el apóstol Pablo había designado o tenía como compañeros, equipos de trabajo. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2 nos muestra el apóstol Pablo diciéndole a su discípulo Timoteo: todo lo que has oído delante de mí, delante de muchos testigos, encarga a hombres fieles. ¿Pero fieles para qué? ¿Para que simplemente estuvieran llenos de conocimiento? No. Para que continuaran la labor también. Él le dice: hombres fieles, idóneos también para enseñarlo. Está mandando a hacer un equipo de trabajo. Esto es lo que vemos en la célula. Al igual que como vemos en la iglesia, la célula tiene un equipo de trabajo, un equipo celular que se encarga de coordinar y llevar a cabo las funciones y las actividades de la célula. La segunda razón que podemos ver con esto es que un equipo es necesario. Volviendo a los textos que vimos atrás, textos que ya citamos, podemos ver la necesidad de un equipo de trabajo. Es una realidad en la iglesia del Señor. El líder no puede hacerlo todo. Para que las distintas tareas y funciones de la iglesia que se desarrollan por medio de la célula tengan éxito, deben ser realizadas bajo la participación de todos los demás integrantes de la célula. No solamente debe recaer sobre el líder debe velar, supervisar la realización de todas las labores, pero él no es el responsable directo, sino que todos están llamados a servir y a trabajar. Hay más personas dentro de la iglesia y de la célula en sí que pueden y deben hacerlo. Y esa es la razón por la cual hablamos de un equipo. Si nos vamos a Éxodo 18 de nuevo, nos vamos a ver cómo se refleja la necesidad aquí. Porque es necesario un equipo. Mira lo que dice versículo 14 de Éxodo 18. Dice: ¿qué es esto que haces? ¿Por qué juzgas tú solo? Todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer. Había una situación demandante allí. Pero más abajo, versículo 23, cuando Jetro le dice a Moisés que haga un equipo de trabajo, le dice: si haces esto y Dios te lo manda, tú podrás resistir, vas a tener un mejor ministerio.
Es lo que él le está diciendo. Vas a poder tener una vida de mayor duración, vas a ser más efectivo, podrás resistir. Y mira otro beneficio que nos trae el equipo de trabajo, dice, y todo el pueblo irá en paz a su lugar. Un equipo de trabajo trae bienestar para el líder y para los miembros de la célula, así como para los miembros de la iglesia misma. En Hechos capítulo 7, nosotros podemos ver lo mismo también. Era necesario porque los apóstoles no daban abasto para el trabajo. Las viudas estaban siendo desatendidas, dice el versículo número 1 de Hechos capítulo 6. Cuando escogieron a estos 7 hombres, ¿qué pasó? Vino mayor efectividad, un mejor resultado, puesto que los apóstoles se dedicaron a la enseñanza y a la oración, pero no tenían que desatender el servicio, puesto que estos hombres se encargaban entonces de servir. Es necesario tener un equipo, y a la misma vez tenemos una tercera razón, y es que es posible tenerlo. Y usted se preguntará, ¿y de dónde saldrán esos servidores? ¿Cómo vamos a conseguirlo? La respuesta que debo darles es que estos saldrán de la misma célula. Recuerde que uno de los propósitos de la célula es el sacerdocio de los creyentes, es decir, el servicio de cada uno de los hijos de Dios en su obra. No estamos llamados a una asistencia pasiva, sino a un servicio activo que nos lleve a glorificar a Dios en medio de los hermanos y amigos que nos rodean. Sobre todo, debemos considerar que los miembros de cada célula llegan a estar comprometidos con la labor y con las actividades de su propia célula. Así como están comprometidos en la iglesia, se comprometen en su grupo pequeño de forma tal que con su trabajo constituyen al desarrollo de lo que Dios está haciendo en medio de ellos. Recuerda que hace unas semanas atrás decíamos que la célula es una cantera para el desarrollo del liderazgo de la iglesia local. Es una cantera para el desarrollo de futuros líderes. Es el lugar donde otros pueden aprender a trabajar en distintas áreas del servicio al Señor. Cuando hablamos del equipo celular, tenemos estas 3 razones. En primer lugar, es bíblico. En segundo lugar, es necesario. En tercer lugar, es posible lograrlo. Ahora, ¿quiénes forman ese equipo de trabajo? ¿En qué consiste este equipo de trabajo? Hay una serie de funciones que se desarrollan y que deben ser cubiertas en la célula y que son las que desarrolla el equipo de trabajo. Está el líder, servidor, como cabeza, como director de la célula. Es la persona clave o una persona clave dentro de la célula, responsable del funcionamiento general de la misma. Debe ser una persona que como clave en su vida practique la oración, puesto que debemos recordar que la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Es una lucha espiritual lo que cada día llevamos en las células. Una vida de oración hará que la función del líder sea mucho más efectiva. Debemos considerar también que este líder debe estar pendiente del trabajo de cada uno de los miembros del equipo de trabajo. Le provee ayuda, la preparación que requieran, ya que él pueda hacerlo o que la canalice a través de la misma iglesia. Este líder está llamado a dirigir las reuniones cada semana, de compartir la palabra de Dios, el texto que se esté estudiando, a menos que bajo combinación previa con el líder asistente hayan decidido que él se encargue de la enseñanza. Debe dirigir también las actividades especiales y la planificación de la misma. Es decir, está llamado a desarrollar un arduo trabajo
para que las cosas en la célula puedan resultar y llevarse a cabo. Como parte de su trabajo debe velar también por los hermanos y dedicar tiempo al evangelismo y al discipulado. Debe mantener una buena comunicación sobre todas las cosas con el pastor, quien es el líder y responsable de todos los sistemas de la iglesia. O sea, esa persona escogida como líder de la célula, llamado a liderar y a servir en una célula, tiene que ser una persona que verdaderamente se identifique con la visión de la iglesia y con el ministerio celular. Otra persona que ya mencioné es el líder o servidor asistente, que estará para ayudar al líder servidor en todas las necesidades y será una persona en entrenamiento, que más adelante vamos a ver que existe la posibilidad que ese líder en entrenamiento pues sea quien dirija más adelante una célula, o por una multiplicación o porque lo lleven a otro lugar. Tendremos también un coordinador de oración, un hermano o hermana que estará coordinando nuestros motivos de agradecimiento, nuestros motivos de peticiones al Señor. Un coordinador de adoración que semana tras semana nos va a guiar a adorar al Señor en medio de nuestras reuniones. Y en nuestra última clase hablamos de cómo se lleva a cabo este tiempo de adoración y de oración en la célula. Es decir, que es algo bien importante. Tendrá también un secretario que se encargará de velar por los asistentes, los invitados, de ayudarlo a hacer llamadas, ayudarlo a hacer reportes. Será parte también del trabajo. Y como digamos último, no por ser menos importante, tenemos al anfitrión de la célula. Todos podemos disfrutar de ser anfitriones, todos podemos disfrutar de llevar la célula a nuestro hogar y de participar de cualquiera de los servicios. No estamos y no es necesario tener una gran preparación para esto. Lo que necesitamos es amar al Señor, fidelidad a su palabra y a su iglesia local, disposición para servir y aprender lo que el Señor tiene para nosotros. Lo único que nos queda ver entonces, después de hablar del equipo celular, ¿cómo se escoge este equipo? ¿Quién decide? ¿Quiénes forman el equipo celular? Lo primero que tenemos que saber es que la primera cualidad de este equipo es que debe ser un creyente, tal como nos enseña la palabra de Dios en 1 Timoteo, cuando nos habla de los requisitos para los ancianos, para los pastores. Estos requisitos no son exclusivos para los pastores, pueden ser aplicados a todos los servidores, aunque en el contexto de 1 Timoteo el apóstol está enseñándolo para el ministerio pastoral. Pero tiene que ser un creyente, y un creyente que goce de buen testimonio tanto dentro de la iglesia como con los de afuera. Dice 1 Timoteo capítulo 3 versículo 7. Tiene que ser una persona de integridad. ¿Cómo va a encargarse de la obra del Señor, de los trabajos de su reino, si no vive una vida de santidad delante del Señor? Tiene que ser una persona íntegra, tiene que ser una persona comprometida, que, como dice Filipenses capítulo 2, en los versos del 1 al 5, sea de un mismo sentir con la visión ministerial de la célula, con sus hermanos y con su iglesia local. Tiene que ser también una persona dispuesta a trabajar, una persona que esté dispuesta a dar el todo por el todo para que la obra de Dios esté servida y pueda ser realizada. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3. Lo versículo 15 dice: que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en sus corazones. Tiene que estar dispuesto a cumplir con esto, a enseñarse unos a otros, a alabar al Señor unos a otros, a cantar con salmos, himnos, cánticos espirituales, llenar su corazón
de alabanza al Señor para poder bendecir a otros. Tiene que ser también una persona de oración. No podemos avanzar sin orar. Hay un dicho brasileño que reza de la siguiente manera: mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Ninguna oración, ningún poder. No podemos avanzar, no podemos seguir adelante si no tenemos una vida de oración, de intimidad con Dios. Recuerda que el Salmo 25:14 dice que la comunión íntima del Señor es con los que le temen, con los que le buscan, y a ellos le hará conocer su pacto, es decir, a ellos le hará conocer su voluntad. Tiene que ser una persona de oración para estar en este equipo de trabajo. Y por último, tiene que ser una persona que se involucre en las tareas del evangelismo y el discipulado. La célula no funciona sola. No funciona como una reunión donde simplemente venimos de manera improvisada a hacer las cosas. Necesitamos estar coordinados, necesitamos estar servidos, preparados para que la obra del Señor sea fructífera. La palabra nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos decentemente y en orden. También nos dice que lo hagamos como para el Señor, dándole a Él y solo a Él la gloria. Estar coordinados y tener hermanos que puedan servir en la célula nos ayuda a cumplir con eso que se nos pide. Padre, gracias por tu palabra, gracias por mostrarnos y ayudarnos a seguir adelante. Tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Sigue llenándonos la mente y el corazón con la visión celular. Sigue llenándonos de forma tal que podamos disfrutar de ver tu iglesia crecer, de ver nuestras comunidades transformarse por la acción de tu palabra. Por tu Hijo Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga a todos.